10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Estamos felices. Este es nuestro 10º especial y que sea un momento también para agradecer nuevamente a Confa, a su biblioteca digital y a todo el equipo técnico que nos ha permitido hacer estas conversaciones. Y además estamos también felices porque nos permite con ustedes hacer a manera de síntesis un recorrido por las diferentes conversaciones que tuvimos a través de estos meses. Empecemos por la primera, que es la más importante porque al fin y al cabo es el punto de partida. La primera conversación o la primera invitada fue Natalia Escobar Santander, la primera directora del programa Manizales Cómo Vamos. Una conversación muy nutrida porque nos permitió entender de una manera muy sencilla cómo estaba la ciudad en aquel entonces, años 2011-2012, cuando el programa Cómo Vamos hizo presencia. Los retos que tuvo que experimentar ella como directora, la progresiva conformación de su equipo base, su equipo técnico y las conversaciones de ciudad. Natalia, como primera directora, dejó unos buenos mensajes para lo que es el programa Cómo Vamos y sobre todo nos deseó a nosotros como programa actual la posibilidad de proyectarnos más allá del año 2022 y pensar en los próximos 10 años, donde los retos están no solamente en la generación de la información útil para la toma de las decisiones, sino sobre todo para su uso. Los datos tienen sentido y además de que están construidos de manera técnicamente rigurosos, se utilizan cotidianamente para cualquier tipo de toma de decisiones. Conversamos sobre demografía. Tuvimos una muy buena oportunidad precisamente de conversar con alguien de la casa, de Confa, José Faber Hernández Ortiz, investigador de la Caja de Compensación de Caldas, Confa, que nos colocó diferentes temas alrededor de la demografía. Uno muy importante, que ya lo sabíamos, pero él lo ratificó. Cada vez estamos naciendo menos y a su vez cada vez estamos naciendo más. Y esto es una buena señal en términos de progreso social. A su vez, también nos hacía varios cuestionamientos. ¿Qué vamos a hacer con el indicador de la migración? Porque la natalidad y la mortalidad no explica exclusivamente lo demográfico que sucede en un territorio. Es importante incluir la discusión sobre la migración. Otros puntos que también son muy importantes, que colocaba sobre la mesa. Si cada vez estamos naciendo menos, también significa que cada vez van a haber menos niños y niñas que van a ingresar al sistema educativo de básica y media de la ciudad. ¿Qué hacer con la infraestructura educativa? Diferentes alternativas puso sobre la mesa. Pero a su vez, ya yéndonos para el otro punto de vista o el otro extremo, que es las personas adultas mayores, parece ser, desde su punto de vista, que cada vez va a haber una mayor presión en términos de lograr que cada vez tengan mejores equipamientos, infraestructuras y recursos para poder atender las necesidades de su calidad de vida. Una oportunidad, aquello que se entiende como la silver economía, es decir, la economía de las canas o la economía para las personas adultas mayores. Algunas ideas fuerzas de lo demográfico. Juan Felipe Jaramillo Salazar, secretario TIC y Competitividad, con el cual tuvimos la oportunidad de conversar sobre pobreza. Diferentes ideas. Una, desde su punto de vista, las sociedades que han logrado disminuir sus desigualdades son aquellas que han establecido unos mínimos que deben ser cumplidos para la totalidad de la población. Una idea de fuerza muy interesante. Dos, por supuesto, ratificó una vez más que la presencia de la pandemia y las decisiones tomadas o no tomadas recrudeció la pobreza y nos llevó a niveles parecidos a los que teníamos a comienzos del siglo que efectivamente estamos en él. Adicional, también colocó sobre la mesa que la distribución entre clases sociales alta, media, vulnerable y pobreza, una de las cosas que sucedió con mayor fuerza dentro de la pandemia es que gran parte de la población que estaba en clase media, que no estaba consolidada, cayó directamente en la pobreza. Además, también nos hizo una invitación a seguir colocando sobre la mesa cifras objetivas y subjetivas, porque es en este diálogo, en este tipo de dos cifras, que la complejidad o la lectura sobre la realidad o sobre la calidad de vida local se puede ver mucho más compleja y completa. La cultura, otro de los temas interesantes en las conversaciones que tuvimos gracias al apoyo de Confa con su biblioteca digital. En esta ocasión la invitada fue la gerente del Banco de la República, sede Manizales, Ivonne Mendoza. Varias ideas fuerza, pero una muy importante, la cultura es un derecho. Es un derecho de cuarta generación que básicamente implica, por un lado, discusiones asociadas al patrimonio, al acceso y por supuesto también a términos asociados a la infraestructura. Desde su punto de vista, es importantísimo que la discusión pública siempre tenga incluido una discusión asociada, llamémoslo así,
al flujo de dinero o a la inversión pública que se hace sobre lo cultural. A su bien, esta inversión pública que se hace sobre la cultura tiene que reconocer asuntos asociados a, reiteramos, infraestructura, también acceso, pero sobre todo también tener un enfoque territorial, porque se necesita que la discusión sobre lo cultural, además de que reconozca las fuerzas vivas y las dinámicas territoriales, también esté dando cuenta de lo cultural en relación con otro tipo de dimensiones de la calidad de vida. Eso fue parte de la conversación que tuvimos con Ivonne, los invitamos a recrearla nuevamente. Lo educativo, otra de las dimensiones importantes de la calidad de vida de un territorio. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con la rectora de la institución educativa La Cabaña, la doctora Ángela María Patiño. Varias ideas fuerza. Una muy importante sobre la educación rural. Diferentes retos. Uno, la matrícula. Cada vez más niños y niñas necesitan estar incluidos en el sistema educativo. Dos, hay una dificultad, la alta migración de la población que reside en la ruralidad y a su vez también las tasas de analfabetismo que aún se tienen. Todavía es común en la ruralidad personas adultas mayores que no saben leer ni escribir. Ella ponía atención sobre ese hecho y hacía un llamado para que como ciudad reaccionáramos. Dos, es importante mencionar también que en términos de lo educativo, el Ministerio de Educación Nacional, al menos desde su perspectiva, ha venido disminuyendo progresivamente el flujo de dinero o los ingresos que está girando a las instituciones educativas para que atienda la educación básica y media en los territorios. Un aspecto importante que también desnudó la pandemia desde su punto de vista, las brechas. Las brechas que ya se conocían, algunas se intuían, pero algunas fueron más evidentes. Por ejemplo, brechas en términos tecnológicos. También hizo un llamado para que desde lo educativo siempre se esté revitalizando el papel de la labor docente. Por eso es muy importante que los docentes tengan remuneraciones justas frente a sus trabajos. Y a su vez hizo una invitación a que la infraestructura en la cual está soportada toda la institución educativa de básica y media goce de una muy buena calidad. Entre mejor sea la institución educativa, entre más bella proyecte lo que quiere llegar a ser, efectivamente los estudiantes desde su punto de vista van a poder tener una mayor conciencia de lo que significa la educación en un territorio como la ciudad de Manizales. Seguridad. Tuvimos un invitado de lujo, el coronel Luis Fernando Arcos, excomandante de la Policía del Área Metropolitana de Manizales. Diferentes ideas. Una de ellas, homicidios. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista hay que seguir reconociendo la transformación que ha tenido la ciudad en términos de la disminución de la tasa de homicidio. Una disminución que durante la última década, ratificaba él también en la conversación, se ha dividido prácticamente por 3. Cada vez nos estamos matando menos y esto es una señal de bienestar dentro de un territorio. Ahora bien, en términos de los hurtos, que es otro de los indicadores claves que tienen que ver con la seguridad, se reconoce también su disminución y él, desde su punto de vista, hacía una especie de reconocimiento al trabajo articulado que se viene realizando también, no solamente con la policía en sí mismo, la policía judicial, sino inclusive también la misma fiscalía, que ha generado unos muy buenos efectos en la disminución de los hurtos. También hizo un llamado, porque la seguridad al final del día tiene que ver también con la forma como estamos conviviendo, y hacía una particular invitación a la formación en valores, en tanto cada una comunidad, una familia o, por qué no, un barrio que es consciente de sus pertenencias, pero también de lo que significa el respeto por la propiedad del otro, es una forma o una posibilidad de que los hurtos futuros vayan disminuyendo. Y un llamado final a siempre colocar sobre la mesa el dato duro y el dato de la percepción. Juntos permiten, desde su punto de vista, tener una mayor comprensión de lo que está sucediendo en términos de calidad de vida territorial y particularmente de seguridad humana en los territorios. Conversar sobre mercado laboral siempre va a ser un reto en cualquier tipo de territorio. En esta ocasión tuvimos una oportunidad muy importante y fue conversar con José Alberto García, profesional de estudios económicos y competitividad de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Diferentes reflexiones. Una, primero hay que reconocer que la cifra histórica que la ciudad tiene en términos de desempleo está cercana al 12%. ¿Cuál es la meta? Decía él, lograr que cada vez la meta de desempleo disminuya y en el mejor de los casos que esté por debajo de los 2 dígitos. 2. Hizo un recorrido de la última década y puso sobre la mesa que en el año 2015 fue no solamente la ciudad, sino también el país que experimentó las tasas de desempleo más bajas. El año 2015 se estuvieron por debajo de 2 dígitos. También hizo un llamado, o más bien una advertencia, o por qué no también una especie como de premonición, y tiene que ver con la formalidad. Hay que reconocer
que en Manizales área metropolitana tiene las mejores tasas de formalidad. Sin embargo, él mismo decía, no perdamos de vista que tener una tasa de formalidad cercana al 60%, aún así significa que hay un 40% que está en la informalidad. Otro llamado de atención, crear empleo es relativamente difícil, perderlo es relativamente sencillo. Por eso, situaciones como la pandemia generan una presión y unos riesgos y unas exigencias muy altas frente a lo que significa el mercado laboral. Y finalmente, un llamado desde su punto de vista, ¿para qué tipo de sociedad estamos formando en las universidades? Desde su punto de vista habría que reconocer, uno, que cada vez nos estamos volviendo más viejos, es decir, la productividad asociada a las personas adultas mayores. Y dos, la importancia de aprender una segunda lengua, en un caso particular, el inglés. Carlos Humberto Orozco Telles, secretario de Salud de la Alcaldía de Manizales, conversó con nosotros sobre salud. Una persona muy importante para conversar sobre este tema porque además de que tuvo que enfrentar o seguir enfrentando todo lo asociado a la pandemia, pues también tiene la experiencia previa de haber sido anteriormente secretario de Salud. Su lectura fue muy importante. Diferentes llamados de atención. Uno, reconocer la transición demográfica que estamos experimentando. Inclusive, colocada sobre la mesa la necesidad de atraer cada vez a más población joven para que venga a nuestro territorio, porque es una forma a través de la cual se puede compensar el envejecimiento tan acelerado que estamos teniendo. Ahora bien, la expectativa de vida para un niño o una niña, o más bien un recién nacido en la ciudad de Manizales, está cercana a los 78 años de edad. Esto es un indicador muy positivo en términos de calidad de vida territorial. Ahora bien, también hacía un llamado. Además de atraer población joven, también se pueden generar otro tipo de estímulos o incentivos que le estén permitiendo a las personas pensar en que reproducirse o procrear puede ser una forma también muy interesante porque también ha sido un llamado. Y es que cada vez la figura de las mascotas está teniendo cada vez más fuerza dentro de lo que son los hogares. De todas maneras, pese a que es un amor muy importante que se tiene, ha sido una diferenciación entre lo que significan las mascotas y también, por ejemplo, los hijos y las hijas. También otra oportunidad, decía el mismo secretario de Salud, hemos venido incrementando de manera progresiva la cobertura en salud a nivel municipal. No solamente en términos de régimen subsidiado contributivo, sino también de los regímenes especiales que permiten dar cuenta de las condiciones fehacientes o más bien las condiciones de salud que tiene nuestro territorio. Y por supuesto, hizo una serie de llamados de atención en términos de salud mental, porque la problemática del suicidio sigue aquejando a la ciudad de Manizales como ciudad capital, con una de las ciudades con las mayores tasas en todo el territorio nacional. Lo importante es seguir colocando la salud sobre la mesa precisamente para generar un mayor bienestar colectivo. Luis Fernando Acevedo Restrepo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con quien tuvimos la oportunidad de conversar sobre movilidad, no solamente por su trayectoria académica, sino también por el involucramiento que tiene en diferentes discusiones de la ciudad de Manizales. Algunas de sus ideas fuerzas. Una, la movilidad hay que pensarla de manera integral. Hay que ser consciente que cada vez estamos utilizando menos el transporte público colectivo y cada vez estamos migrando más a transporte privado. En el mejor de los casos, y esta era una de las invitaciones que hacía, ojalá nos movamos cada vez más en medios de transporte sostenibles. Dos, la movilidad en relación con el medio ambiente coloca sobre la mesa diferentes tipos de indicadores, asociados, ¿por qué no? Por ejemplo, uno, a la calidad del aire. Entonces, hacía un llamado que en la medida en que tuviéramos mejores prácticas para la movilidad, la afectación de la calidad del aire, inclusive también la misma calidad del sonido, o más bien la contaminación del ruido, podría estar disminuyendo. En términos de finanzas, también hacía un llamado de atención. Y es que si bien es cierto que desde la administración municipal actual, la mayor cuantía de inversión con recursos propios está en el sector asociado al transporte, se requiere también tener cada vez una mayor inversión en términos de formación o de cultura ciudadana. La movilidad, desde su punto de vista, necesita incluir con mucha más fuerza la figura del peatón, por supuesto que también, como él mismo se define, una persona que constantemente se moviliza en bicicleta para que pueda arropar la movilidad desde un territorio. La movilidad tiene sentido en la medida en que todos quepamos en ella y podamos desplazarnos libremente por nuestra ciudad de Manizales. Esto fue una síntesis muy rápida de las conversaciones tan relevantes que tuvimos con nuestros diferentes invitados, porque nos permitió dar cuenta o entender no solamente la Manizales de hoy, sino en el mejor de los casos, la Manizales que se ha venido transformando a través de los años durante la última década. Esto es importante reconocerlo.
Sea el momento nuevamente para darle un agradecimiento no solamente al equipo de Confa, sino a cada uno de ellos como invitados que permitieron colocar su punto de vista en conversación con nosotros. Los invitamos entonces, o los invitamos más bien, a visitar nuestro nuevo sitio web www.manizalescomvamos.org, donde ustedes van a poder encontrar junto toda la información que estamos produciendo para la ciudad y sobre todo poder acceder a la totalidad de los videos en su versión extensa, inclusive también el podcast de los diferentes especiales que hicimos por la celebración de los primeros 10 años del programa Manizales como Vamos. A ustedes muchísimas gracias.